Existen asíntotas horizontales, ¿ya? Cuando, en este caso, la función f de x sea igual a 1, dice, ¿ya? En ese caso ocurre. Ya, tenemos tres tipos de asíntotas, ¿ya? Uno que son horizontales, otro que son verticales, ¿ya? En este caso, cuando la función en f de x sea igual a un valor a, dice, ¿ya? Van a ser, por decir, x es igual a y, ¿no? Hay otra asíntota y se llama asíntotas oblicuas, ¿ya? Cuando no son verticales ni horizontal, donde la definición básicamente es la pendiente, ¿ya? Esta es una ecuación de una recta, ¿ya? Su fórmula general es esta, ¿no? Este sería el f de x, ¿no? Entonces, es igual a mx por b. En este caso, tenemos que encontrar lo que es la b, que es esta, en este caso se divide entre f de x sobre x, ¿no? Y además, tenemos que encontrar la b, ¿no? Que la fórmula general es esta, f de x menos m por x, ¿ya? En ese caso, de esa manera encontramos las asíntotas oblicuas, ¿ya? Vamos a ver el ejemplo. Acá nos va a dar una función, ¿ya? ¿No? Directamente acá nos da una función. Dice, dada la función hallar asíntotas, dice, y graficar, dice, ¿ya? Cuando x tiende a infinito, ¿ya? Nos da esta función. Entonces, ¿cómo nosotros escribimos en forma de límite? Es de esta manera. Límite cuando x tiende a infinito de esa función, ¿ya? A ver, habíamos dicho que en este caso podemos encontrar por límites laterales, ¿ya? Acá es, como es positivo, podemos aplicar en la segunda forma, que era dividir entre x, entre el exponente mayor. En este caso, exponente mayor es 1, entonces Sí, dividimos con x, X. ¿ya? Ambos, ¿ya? Haciendo algunas operaciones acá, tenemos, esta parte también ya hemos visto, ¿no? 1 sobre infinito que es 0, y nos sale 3, ¿ya? Por lado, en este caso va a ser de derecha, ¿no? Y lo propio hacemos por izquierda, menos infinito, ¿no? El mismo proceso, ¿ya? Haciendo el mismo proceso, encontramos 3 también, ¿ya? Entonces, decimos que el límite existe y es 3, ¿ya? Entonces, existe una asíntota, a eso se le conoce como asíntota, que y vale 3, ¿ya? Porque no se olviden que f de x es igual a esta. F de x también es esta parte, es también y. ¿Ya? Entonces el límite de toda esta parte vale 3, dice. ¿Ya? Entonces, eso va a ser la asíntota horizontal. ¿Ya? Existe. Ahora, lo propio hacemos para asíntota vertical, ¿no? ¿Ya? Cuando el denominador es igual a 0, para lo cual el valor de x vale 1, dice. ¿Ya? Ya para que ocurra 0, porque necesitamos algo divide entre 0. ¿Ya? Eso nos dice. Entonces acá, Claro, para infinito. ¿no ve? Esta, necesitamos esta, dice. ¿Ya? Entonces, para que ocurra eso, x acá tiene que valer 1. Y de ahí viene este 1. ¿Ya? Para que ocurra que sea 0, tiene que tomar x valor 1. Ya en este caso de izquierda, menos infinito va a ser, ¿no? Y por derecha, más infinito vamos a tener acá. ¿Ya? En este caso los límites, bueno, viene desde menos infinito, ¿no? Y desde más infinito.
Eso es lo que está pasando. Pero que existe un valor que vale 1, x. ¿Ya? Y en esta función su restricción es esa, ¿no? 1 menos 1, 0. División entre 0 hay que evitar, hemos dicho, ¿no? Eso hemos dicho en funciones, ¿verdad? Ahora en límites, división entre 0 había valido infinito. ¿Ya? Entonces, como es una restricción este x, límite llega hasta acá, o sea, la función llega hasta ahí, ¿no? Puede venir una, en este caso es una recta, llega hasta acá, se va a desviar, ¿ya? Y va a continuar, por otro lado también, y de esa manera, más o menos la gráfica va a venir, ¿no? Entonces, en este caso existe una asíntota vertical en x1, ¿ya? Esto es vertical y esto era el horizontal, ¿ya? ¿Ya? Entonces, como existe una asíntota horizontal, ya no es necesario calcular la asíntota oblicua, ¿no? Eso dice, habíamos visto esa partecita, esta. Si no hay una asíntota horizontal, se busca asíntota oblicua. En este caso existe. Entonces, vamos a dejar ahí nomás, ¿no? El oblicua ya no. Ya tenemos asíntota vertical y horizontal. Ya, acá está la gráfica de esa función. Ya, ¿no? Habíamos dicho que en X, este es X1, en Y era 3, ¿no? Que sería esta. Asíntota horizontal Y3, ¿no? De ahí no pasa el gráfico. Tampoco pasa en X1, ¿ya? La división entre 0, ¿no? Entonces no pasa. Entonces, la gráfica de esta función es una función lineal, por si acaso esto no es exponencial. Ocurre, ¿no? Cuando hay asíntotas, viene pues la gráfica, ¿no? Esta gráfica viene, cuando llega a cerca a 1 se desvía, ¿no? Hasta el infinito también. Y continúa al otro lado, al lado positivo, esa función, esa gráfica, lo mismo, viene de acá y se desvía. Lo más cercano a esta línea, no toca la línea, ¿no? Lo más cercano de las asíntotas, ¿va? Hasta el infinito. De esa manera se encuentran las asíntotas, ¿no? Ahora, la gráfica de esta función, ¿cómo se hace? Ya, he visto en sus trabajos, no han tomado los datos más pequeñitos, ¿no? Por eso no les ha salido la gráfica muy bien. Ya, más o menos es así, ¿no? Entonces acá nos tenemos que dar valores, ¿no? Negativos y valores positivos, ¿no? Acá va a estar 0, ¿ya? Entonces, para que la gráfica que sea una curva así bien seguida, tenemos que darnos valores, pues, valores pequeños, ¿no? 2, por decir 1, ¿ya? Menos 2, en este caso sería 2, ¿no? Menos 1,9, más o menos así, valores pequeños, ¿ya? Y de ahí los puntos van a ser muy seguiditos y podemos unirlos, ¿no? Ya no tomar números enteros, ¿no? Lo que solíamos hacer, que va a ser 1, aquí va a ser 2, 3, ¿no? Ya, eso ocurre cuando la gráfica sea una curva, pero cuando es algo pequeño, entonces acá tenemos que tomar más decimales, ¿no? Acá 0,5, 2,5, 3,5 o más pequeños, ¿no? 3,6, Claro. ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, de esa manera se calcula esta gráfica, ¿ya? Teniendo en cuenta cuando x vale 1, ¿no? Cuando x vale 1, en esta parte no existe. Es una asíntota, división entre 0, ¿ya? De esa manera se grafica, ¿ya? Acá tenemos otra función, ¿ya? Igual nos dice, dada la función hallar asíntotas y graficables, ¿ya? En este caso tenemos una función cuadrática, ¿ya? Lo mismo, ¿no? Cuando x tiende a infinito, ¿no? Acá tenemos una función cuadrática. Reemplazando los valores, ¿no? Acá directamente vamos a tener división entre 0, ¿ya? Esto, si reemplazamos, acá va a ser 0, acá va a ser 2 por 0, menos 1, entre 0. Entonces, menos 1 dividido entre 0 va a ser menos infinito.
Y lo propio, el límite, esto es el límite por, habíamos dicho que es por izquierda, límite por derecha. Acá lo propio, ¿ya? Pero en este caso vamos a tener menos 1, ¿verdad? Menos 1 sobre 0. Como es por, esta parte se acerca por derecha, no al lado positivo, ¿ya? Por eso se pone acá un positivo, ¿ya? Este es por izquierda y esta por derecha, ¿ya? Entonces solo notamos al lado que se acerca, ¿no ve? Sí, Infinito. infinito. Ya, gracias. Eso es, ¿ya? Con esto nos guiamos, ¿ya? O sea, nosotros diferenciamos, porque no podemos diferenciar entre estos ceros lo mismo, ¿no? Entonces yo quiero acercar por izquierda, entonces voy a tomar esta parte al lado de los negativos, ¿ya? Y por derecha, lado de los positivos, ¿ya? Entonces se acerca a más infinito y el otro se acerca a menos infinito, ¿no? Entonces, en este caso, no hay una asíntota vertical, dice. Hay asíntota vertical en x0, claro, ¿no? Esto es una asíntota 0, división entre 0, ¿ya? Acá ya tenemos una asíntota vertical. Ahora veremos la asíntota horizontal, ¿cómo encontramos? ¿Ya? Entonces, acá lo propio, ¿no? Esto sería por límite por derecha, ¿sí? La de los positivos, y esto sería límite por izquierda, ¿ya? Ya, en esta parte tenemos que hacer algunas operaciones, ¿no? Entonces, lo más directo es dividir entre exponente mayor en este caso, ¿ya? Entonces acá, esto se va a ir, ¿no? 1. Acá se van a simplificar esta x con esta x. En el denominador lo propio, esta x con una x. Y nos quedamos con esta función, ¿ya? Entonces acá reemplazamos con el valor límite de infinito. 2 sobre infinito menos 1 sobre infinito al cuadrado. Y esto va a ser 0. También va a ser 0. Esta también va a ser 0. Nos quedamos con 1 sobre 0. Y 1 sobre 0 en este caso va a ser infinito, ¿ya? Más infinito, ¿ya? Y lo propio para límite lado izquierdo, los negativos, hacemos lo mismo, ¿no? Acá es el mismo proceso, los mismos pasos, ¿ya? Y todo esto va a ser 0, esto va a ser 0, 0. Entonces, nos quedamos 1 sobre menos 0, ¿no? Acá tenemos menos infinito. Entonces, en este caso, son diferentes los resultados, ¿no? Entonces, no existe una asíntota horizontal, en este caso. No hay. ¿Qué es lo que se hace en ese caso? Tenemos que buscar asíntota oblicua, ¿ya? Entonces, acá tenemos la asíntota oblicua, ¿ya? Entonces, estas son las dos fórmulas que debemos encontrar, ¿ya? La M y la B, ¿ya? Primeramente tenemos que calcular la M, ¿no? M es igual al límite de toda esta función, ¿ya? Reemplazando los valores acá, dividiendo, ¿no? Como en este caso, aplicando la fórmula, esta X, que sería esta, aparte de la función, ¿no? Este es el f de X, dividido entre X. Entonces, todo eso dividimos entre X. Acá podemos hacer las operaciones extremas y medios, ¿no? X, esta X dividido sería 1. ¿Ve? Entonces, multiplicamos extremos y medios. Vamos a tener, haciendo operaciones, esta función, ¿ya? Entonces, a esta función tenemos que aplicar la división entre exponente mayor, que sería esta, una X, otra X se va, acá abajo va a ser 1, ¿no? Entonces, nos quedamos con esta, ¿ya? Reemplazamos el valor de X con infinito, ¿no? Esto va a ser 0, esto va a ser 0,
que sería 1 más 0 menos 0, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar 1 sobre 1, que es 1. En este caso, esta 1 es la m, ¿ya? El más conocido, la pendiente, ¿no? Entonces, es 1, ¿ya? Luego, tenemos que calcular la b. Para calcular b, acá necesitamos de la m, ¿no? Entonces, por eso hemos calculado m más antes. Entonces, b es igual a f de x menos mx. En este caso, como m vale 1, 1 se sobreentiende, entonces x no nos queda, ¿ya? Y esta parte sería lo que es el f de x, ¿no? Entonces, acá haciendo las operaciones como un denominador de x, ¿no? Entonces acá se van a simplificar menos x al cuadrado con x al cuadrado. Nos quedamos 2x menos 1 sobre x, ¿no? Hasta acá, si reemplazamos, nos va a dar infinito sobre infinito. Es una interminación, ¿sí? Entonces, para que no ocurra eso, hay que hacer operaciones. En este caso, dividimos entre el exponente mayor de x, que sería 1. Esto va a ser, se van a simplificar y nos queda de esta manera. Esto va a ser 0, 2 entre 1, 2. Entonces, la b vale 2. ¿No? Seguidamente hay que reemplazar, esta es la forma general, ¿no?, de la asíntota oblicua. Dice que la y vale x más 2. ¿Ya? Entonces, esa es la asíntota oblicua. ¿Ya? Y gráficamente, a ver si tenemos, es esta. ¿Ya? Habíamos dicho que la asíntota vertical era 0, ¿no? Al principio, x igual a 0, hemos dicho, ¿no? Y es el mismo eje, está la asíntota, el vertical, ¿ya? Y la asíntota oblicua, que es esta recta, ¿ya? Esa es esta función, ¿no? X más 2. Luego, esta parte ya hemos visto, nos hemos adelantado de esta parte, ¿no? Límites lateral, lo que hemos hecho, ¿ya? Acá dice, ¿no? Existen dos formas para que X tienda a un valor A, ¿no? Por derecha, que esta parte hemos manejado, ¿no ve? Y por izquierda, menos, ¿ya? Sí. Acá, límite lateral derecho, límite lateral izquierdo, ¿no? En esos casos tiene que dar iguales, dice. Cuando nos dan iguales, existe el límite. Acá, en esta parte baja, mira. Cuando cuando límite por derecha es igual a límite por izquierda, existe límite. Ya son iguales, dice, ¿no? En algún caso nos ha dado igual, ¿no? Por ejemplo, si uno recuerda, Sí. nos ha dado 3 igual a 3. Entonces el límite va a ser 3, dice, ¿no? Eso dice. ¿Ya? Esa parte hemos visto ya con ejemplos. A ver, ¿qué más tenemos? Ya. Límite al infinito, dice. ¿Ya? Esta parte también ya lo hemos trabajado en los ejercicios, ¿no? Aunque implícitamente cuando x tiende a infinito o cuando x tiende a un valor a, nos ha dado un infinito, un más infinito, o si no es un menos infinito, ¿no? Eso hemos visto en las asíntotas, ¿no? Uno era más infinito, otro era menos infinito, ¿ya? Sí. Acá, esta sería una fórmula, o para guiarnos, donde dice exponente a la n, ¿no? 1 sobre, claro, en acá va a ser 0 a un número n, dice, ¿no? Y eso nos va a hacer dar un infinito, ¿no? Menos infinito, pues si n es impar, dice. O sea, esta n, cuando es impar, menos infinito. Cuando es par, positivo, dice, ¿no? Y estas son esas formas. A entre 0 más infinito, cuando A sea mayor a 0, dice, ¿no? A menor a 0. Acá básicamente estamos hablando de los, y esto sería de los negativos, y esta parte de los positivos, ¿no? Sí. Eso es, ¿no? Cuando A sea diferente de 0, es 0, dice. Claro, A va a ser en cualquier número, puede ser número 2, 0 entre 2 va a ser 0, se cumple, ¿no?
Eso ya hemos visto en los ejercicios implícitamente, ¿ya? A Sí. ver, veremos como ejemplo, ¿no? Acá tenemos los dos ejemplos. Por ejemplo, dice acá, calcular el límite cuando x tiende a 2, pero que se acerca ¿de qué lado? Positivo, Derecho. derecho, ¿no? Entonces, acá resolveremos, ¿no? En la parte del denominador se podemos factorizar de esta manera, ¿ya? Entonces, acá con esta podemos simplificar y nos quedamos con esta. Reemplazamos valores acá, 2 menos 2. Este signo no está influyendo, solo nos indica que es por derecha, ¿ya? Mucho ojo con eso. Nos va a dar 1 sobre 0 es infinito. ¿Ya? Y lo propio podemos hacer por izquierda, ¿no? Si nos sale lo mismo, pues existe el límite, va a ser infinito también, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá es otro ejemplo. En este caso nos dice por izquierda, ¿ya? Por izquierda. Esta función, esta partecita, es la parte entera, ¿no? Parte entera. ¿Ya? Por ejemplo, si para x tiende a 3, acá tenemos un x pertenece a 2,3, dice, ¿no? ¿Ya? En ese intervalo, ¿no? 2 cerrado, 3 abierto. Entre esos valores, ¿no? Entonces, aplicamos la parte entera de eso. Pero acá va a ser 2,3, 2,1, 2,2, 2,3, todo eso se va a contar. Entonces acá este símbolo significa que es la parte entera. Solamente va a tomar el 2, no los decimales. Acá puede haber 2,1, más o menos. Esta parte no. Solo se concentra en la parte entera. Por eso se llama función entera esta parte, ¿no? Entonces, como tenemos acá 2,3, optamos por el número 2, enterito. ¿Ya? Claro, porque va al lado izquierdo. Pues. ¿Ve? Eso nos indica, ¿no? Entonces, acá, reemplazando los valores, tenemos menos 1 sobre 0, que va a ser infinito, menos infinito, ¿no? Entonces, esta va a ser la parte de izquierda, ¿ya? Sí. Ya, hasta ahí termina la parte de lo que son los límites, ¿ya? Ya. Entonces, acá es una parte, o sea, continua, pero hemos dicho el capítulo es límites y continuidad de una función, dice, ¿no? Entonces, ¿cuándo es una continuidad de función? ¿A qué se llama? Entonces, veremos esa parte, ¿no? Dice, esta parte ya conocemos, ¿no? Es una función f de x es igual a y. Acá dice, es continua en un punto de abscisa, dice. Acá estamos hablando de los ejes, ¿no? Eje de las abscisas, cuando x es igual a, dice, ¿no? Cuando la condición se cumple, cuando no hay interrupciones, a eso se refiere, ¿no? En las gráficas hemos visto asíntota vertical, asíntota horizontal había, ¿no? Entonces la función era discontinua, los límites, ¿ya? Pero en este caso, cuando es continua, se dice que existe continuidad, o sea, no hay interrupciones. Puede haber dos funciones, por decir, acá podemos tener una recta que llega hasta ahí, ¿ya? Y de este mismo lugar va a partir una curva, por decir, así, ¿ya? Es una función, ¿no? Esta es una función f de x y esta va a ser una función g de x, ¿ya? En un punto va a dar continuidad, ¿no? Viene la gráfica, llega hasta este punto y acá se cruzan con una parábola en este caso, ¿no? Y desde aquí esa función va a seguir, ¿no? Va desde ahí y hasta, ¿no? A eso se llama continuo. Ahora, en caso de que la misma función llega acá y en un cierto punto va a aparecer Ya. un corte, existe acá un corte,
¿ya? Entonces la función no va a ser continua. A eso se refiere, ¿no? Cuando se habla continua y discontinua, ¿no? Esas son las definiciones, ¿ya? Ahora, existen discontinuidad evitable, ¿no? ¿Cuándo ocurre eso? ¿No? Esos son tipos de discontinuidad, ¿ya? Cuando el límite de f de x existe, que es L, pero es distinto a infinito, dice, ¿ya? Pero no existe para tal valor, para el A, en este caso, ¿no? El límite f de A no existe. O si es que existe, es distinto, ¿no? En este caso, el límite, por decir, límite por derecha, límite por izquierda, en este caso son distintos. Cuando hemos dicho que son distintos, no existe límite, hemos dicho, ¿no? Es una interrupción en ese caso, ¿ya? En este caso se puede definir, ¿no? Y es igual a f de x, que sabemos, mediante esta fórmula, ¿no? Cuando f de x existe, x tiene que ser distinto de a. Y el resultado del límite tiene que ser x igual a a, ¿no? Por ejemplo, a vale acá 0, ¿ya? A vale 0. Es de continuidad evitable, dice. A ver, veremos. Acá va a ser seno de 0 sobre 0, va a ser 9. Pero esta parte hemos visto que límite cuando seno de x es sobre x es 1, dice. ¿Ya? Por fórmula esto nos da 1, que el límite sí existe, que este L. ¿Ya? Pero si reemplazamos con valores, ¿no? Con 0, seno de 0 entre 0, 0 entre 0, no existe, indeterminado, ¿no? A eso se refiere acá, en esta parte, ¿no? F de A no existe, ¿ya? Entonces, vamos a redefinir acá, ¿no? Esa función vamos a revolver de esta manera, ¿no? Existe seno de x sobre x cuando x sea distinto de 0, ¿ya? Y cuando sea 0 es 1, dice, que sería este 1, ¿no? Cuando son distintos de 0 existe, va a ser otro valor esto, no, ya no va a ser 1, esto, ¿no? Acá tenemos que levantar esa indeterminación, pero por fórmula dice que vale esto, ¿no? Eso es una definición, ¿ya? Acá, ya en la siguiente sesión vamos a ver ejercicios, acá vamos a ver, ¿no? Dice límite derecho y límite izquierdo, ¿no? Por ejemplo, en el A, 1, es un punto discontinuo inevitable de primera clase, ¿ya? Cuando ambos límites, por tanto por derecha y por izquierda son distintos, ¿ya? Pero el valor A, en este caso valor 1, dice que pertenece a números naturales, ¿no? O enteros en este caso, ¿no? Claro, que esto es entero, ¿ya? Esto es una discontinuidad inevitable de primera clase, cuando son distintos, ¿ya? Hay otro discontinuidad inevitable de segunda clase. ¿Qué pasa con eso, no? Existen los límites laterales, a ver, en este caso existen, ¿no? Dice, se presenta cuando los límites laterales no existen o son infinitos, dice, ¿no? Casos usuales con asíntotas verticales, ¿no? Cuando hay asíntotas verticales, en ese caso se presenta o se conoce como discontinuidad inevitable de segunda clase, porque tenemos asíntotas, ¿ya? En este caso, esta función, si x vale 4, acá va a haber una asíntota, ¿no? Que va a ser 0. División entre 0 es infinito. Tanto por derecha y por izquierda son distintos, ¿ya? En ese caso, se le conoce como límite o discontinuidad de segunda clase, ¿ya? Por ejemplo, esta es una función cuadrática, ¿ya?
es continua en x igual a 2, dice, eso es una condición, nos pregunta, ¿no? Si esta función es continua, si sigue la recta o la parábola en x2, si es que no hay asíntotas, eso nos dice. Reemplazando los valores, acá tenemos, dice que el límite vale 3. ¿Ya? Calculando por derecha, que sería 3, también lo propio por izquierda va a ser 3. Entonces, en este caso son idénticos. Entonces, existe el límite para x2, dice. ¿Ya? ¿No? Acá se cumple algunas condiciones que en principio se ha definido, ¿no? Ya, a ver, ¿qué más? Puntos de discontinuidad en funciones algebraicas racionales, ¿no? Acá hemos visto lo que es polinomios, ¿no? Fracciones, ¿ya? Son definiciones. Por ejemplo, a ver, esta parte con esto vamos a concluir seguramente. Acá tenemos 3 funciones, ¿ya? No se puede aplicar de esa manera, ¿no? Acá tenemos la primera función, que sería esta, dice desde 1 hasta 2, dice. ¿Ya? En este caso va a ser acá su gráfica 1 hasta 2. Ya esa función va a claro, esto va a ser una función parabólica, ¿no? Entonces, como es una parábola, nos pide que en este punto o en ese intervalo será continua, no habrá una asíntota vertical, eso nos dice. ¿Ya? Entonces, en este caso no hay, ¿no? Entonces, de 1 a 2, la función es continua, hasta esa parte. Otra función, esta es una recta, dice desde 2 hasta 3, dice. En este caso, esto es 2 hasta 3, ¿no? Hay que calcular eso, dice, ¿no? Si es que existe o no existe límite. Y la última función, x, función cúbica, desde 3 hasta 5, dice. Desde 3 hasta 5. ¿Ya? Entonces, a ver, reemplazaremos acá para x2 y x3, dice. ¿Ya? En este caso, para x2, si la función es continua en 2 y 3, dice, ¿no? O sea, en esta parte. ¿Ya? En acá, reemplazando los valores, vamos a tener un valor menos 7, que sería L. ¿No? Acá, por izquierda, menos 7 nos da. Está bien, en la primera parte ambos son iguales, ¿no? 7 menos 7 menos 7. ¿Ya? Pero en la segunda función, ¿no? 2x más 6, para el mismo valor 2, ¿no? Porque nos dice 2 y 3, ¿no? Reemplazando los valores acá nos da un valor 10. ¿Ya? En este caso ya no existe, no son iguales con este menos 7, son distintos. ¿Ya? Entonces, para 2, ¿no? En esta función, hasta 3, dice que no es continua. ¿Ya? Por eso esta parte, desde acá hasta esta parte baja, hay una discontinuidad. Acá no hay una recta que siga, ¿no? Pero lo caso contrario ocurre acá, ¿no? Esta función va desde 2 a 3 y desde 2 hasta 5 continúa. Y esta es la parte baja. Entonces decimos que en 2 no es continua. En esta parte no son iguales. Esta gráfica hubiera sido bajar esta, ¿no? Más o menos acá. Más o menos sería así, ¿no? Más o menos. Esta sería continua. Pero en esta gráfica ya no. De aquí salta aquí arriba, ¿no? Hay una discontinuidad por este valor. ¿Ya? Entonces decimos que no en x2 no es continuo. Dice. Ahora vamos por el 3, ¿no? En este caso dice en x2 y en 3. Entonces, para 3 veremos, ¿no? La función, ya no, la primera función ya vamos a tomar en cuenta, ¿no? Desde 3 para 3, dice. Entonces, estas dos nomás. Entonces, reemplazando valores acá nos da 12. Acá, por tanto, por izquierda, por derecha nos da valor 12. Estas tres son iguales. ¿Ya? Como son iguales, para esta parte, no, desde acá existe continuidad de límite o de las funciones, ¿no? ¿No? Entonces, para el 2
no existe. No, porque acá se salta. De acá 2 hasta arriba baja, ¿no? Hasta 10 se salta, ¿no? Aquí era menos 7, al 10 se va. ¿No? Este era, ¿no? Menos 7. Si hubiera salido acá menos 7, ¿no? Hubiera continuado acá la gráfica de esta manera, más o menos, ¿no? Así y así, ¿no? A eso se llama discontinuidad, ¿no? Cuando existen asíntotas, son discontinuidad, ¿no? Si no hay ninguna asíntota, podemos agrupar varias funciones, como en este ejemplo, ¿no? Acá tenemos una función 1, función 2, función 3, o sea, son 3 funciones que estamos uniendo, ¿no? Para esas 3 funciones verificamos si existe continuidad en este valor y en este valor. Puede ser otro valor, no siempre va a ser los valores, ¿no? Mucho depende de qué restricción nos está dando en esta parte. Acá nos dice desde 1 hasta 2 nos dice, entonces desde 1 a 2. Y el otro dice desde 2 hasta 3, entonces desde 2 a 3. Y el otro dice de 3 a 5. ¿Ya? En esa parte nos estamos trabajando, desde acá hasta acá, ¿no? Claro, esta gráfica es una parábola, la primera que va a continuar hasta arriba de Vilma, y el otro también, hasta dónde bajará esto, ¿no? Más o menos así debe ser. Esto es una recta que está pasando por ahí, y el otro es una función cúbica que es medio curveado, ¿no? Más o menos así, ¿ya? Entonces, esas 3 funciones hemos unido acá, ¿no? Hemos verificado si es continua o no. Entonces,